Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buenos días, Miguel. Hola Edison, buenos días. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía. Precisamente ahora que vivimos situaciones inciertas de alcance local y mundial para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludamos a Tito Chela, quien desde la cabina de Radio Voz Andina Internacional y los medios virtuales hace posibles estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Miguel Iván Chavarría Parreño. Él es doctorado de Estado en Estudios Políticos por la Escuela de Altos Estudios en París, Francia. Tiene una maestría en Filosofía Política por la Universidad Católica de Lovaina. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador desde hace 22 años. Ha sido docente de Flaxo Ecuador y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, Miguel. Buenos días, Edison. Buenos días, Miguel Ángel, y a las personas que están ahí en Voz Andina. Gracias por esta invitación. Esperamos que en un tiempo de 30 minutos podamos abordar algunos temas centrales del fenómeno político que es la guerra. Y eso a propósito justamente de esta situación actual que nosotros vemos, experimentamos y tenemos conocimiento. Buen día, Miguel. Esta semana con él dialogaremos acerca de la temática guerra. La abordaremos en los 3 segmentos del programa. Primero, conversaremos acerca del uso del término guerra en la vida cotidiana. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre el término guerra. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar? Miguel Chavarría compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. La palabra guerra nos acompaña cotidianamente desde múltiples perspectivas. Escuchamos guerra al narcotráfico, a la delincuencia, a la pobreza, a la desnutrición, etcétera, etcétera. Escuchamos y vemos imágenes de guerras militares lejanas y cercanas en Europa, África, Asia, Latinoamérica. Asistimos a guerras mediáticas entre los medios de comunicación y entre las redes sociales. Casi desconocemos las guerras invisibles por el agua, por el petróleo, por los nuevos minerales, así como las guerras de precios entre empresas. Desde la universidad nos explican que por un lado la guerra es la continuación de la política por otros medios y por otro lado nos dicen lo contrario, que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Así, con múltiples significados, la presencia y el uso del término guerra está naturalizado en la vida cotidiana. Con esta breve introducción, preguntamos a Miguel Chavarría, en la vida cotidiana, ¿cuáles ideas de guerra destacarías?
Bueno, Edison, creo que tú has señalado algunos usos del término, del significado de guerra, guerra comercial, bueno, todos aquellos que tú has mencionado, guerra psicológica, guerra cibernética, hackeos, combate, en general. Pero más allá de estos usos, yo creo que estos usos tan diferenciados, ¿no? Lo que traduce estos usos en la vida cotidiana es que hay una mentalidad de enfrentamiento, de conflicto que se ha instalado entre las personas y que le conduce a pensar siempre todas las relaciones en estos términos, en los términos de hackeos, de conflictos, incluso de guerra a cualquier fenómeno que nosotros podamos considerar como nocivo. Entonces, no solamente que se ha instalado esta mentalidad en la vida cotidiana del conflicto, de la guerra, también traduce históricamente un problema que me parece fundamental señalarlo, es el fin de ese periodo de la mal llamada Guerra Fría, que no fue sino en los hechos una especie de paz fría, y que desde ahí nosotros tenemos, digamos, una, una herencia, la herencia de estos conflictos. Por ejemplo, pensemos en las armas nucleares ahora. Desde la Guerra Fría, desde este periodo de la Paz Fría, nosotros vemos que hay conflictos hipotéticos, guerras hipotéticas entre estados. ¿Qué significa una guerra hipotética? Una guerra hipotética no es una guerra real, pero existe ella. Por ejemplo, que un estado que desarrolle un arsenal nuclear químico, bacteriológico incluso, y que puede pretender incluso concluir con la existencia de la especie humana sobre la Tierra, todo eso es posible, pero no lo hace abiertamente, sino se jacta, hace desfiles militares, muestra al mundo misiles balísticos, es lo que ha hecho, han hecho muchísimos estados como Corea del Norte, Israel, Rusia mismo, para ellos es muy importante esta tradición militarista. Estados Unidos también, por supuesto, Irán lo hace a cada momento. Entonces es como el intento por decir al mundo queremos ser potencia nuclear, no solamente potencia económica, sino potencia nuclear. Y queremos entrar al Consejo de Seguridad de la ONU, porque solamente están 4 o 5 estados. Entonces, todos estos ambientes, todas estas experiencias políticas traducen una mentalidad en la que nosotros nos acostumbramos muy fácilmente a escuchar ahora como si fuese tan normal el término de guerra, combates, guerra cibernética, en general. Y lo que nosotros vivimos ahora es una herencia en buena parte, la guerra de Ucrania mismo, de Rusia contra Ucrania, es una herencia, si tenemos posibilidad de hablar sobre eso más específicamente, es una herencia de una potencia, de un imperio, que siempre lo fue, desde que fue creado. Rusia, hago referencia, desde Iván el Terrible. El periodo stalinista fue una reafirmación de esa potencia, y hoy con Putin es declaradamente una potencia. Entonces, como potencia que ha sido, puede ser agonizante, lo que fuese, pero reclama su parte que le corresponde como potencia, su parte de botín, llamémoslo así, en la distribución del mundo. Gracias, profesor Miguel Chavarría. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
Esta semana, en el segmento Miradas Filosóficas, nos encontramos con Miguel Chavarría, quien nos ayudará a mirar la temática guerra desde la reflexión filosófica. Para ello, preguntamos, ¿qué es la guerra para la filosofía? No hay una única respuesta para ese término, porque no todas las guerras son exactamente iguales. Lo que podremos encontrar en toda la historia, desde la antigüedad, desde el primer documento que nos habla de una guerra, un documento que ha sido tan célebre, tan elogiado, cuyo autor, Homero, en la Ilíada nos describe una guerra. Cito esto porque, bueno, es el primer documento de Occidente, entonces. Pero ahí nosotros tenemos una experiencia de la guerra completamente diferente de la que nosotros podemos encontrar tanto en la época moderna, sobre todo en el siglo XX, llamémoslo así, si podemos llamar a ese periodo también, y sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que quiero decir es que hay una diferencia, entonces no se puede conceptualizar únicamente al término guerra. En la antigüedad, una guerra tenía sus características. Ahora la tiene otras completamente diferentes. Pero en el fondo, obviamente, todo el mundo comprende que una guerra puede implicar el aniquilamiento de un Estado, de una nación, de un pueblo, y dadas las armas letales ahora, el aniquilamiento de la especie humana. No sé si debo, ustedes me dicen Sí, la cantidad, sí, porque sí, sí. podría seguir hablando Sí, yo entiendo que la, la historia del concepto guerra es bastante extensa y hablar de ella nos desbordaría. Por eso preguntaría más bien, en toda esta concepción de la guerra y con la historia que tiene detrás, ¿cuáles son las diferencias entre guerra y competencia? Que parece que de alguna manera en los últimos siglos se ha ido acentuando y permanentemente nos están diciendo que el mundo no puede ser así, que los humanos siempre estamos dispuestos a competir. Eso es lo Bueno, que preguntaría. mm, el origen del término y del concepto competencia proviene sobre todo del ámbito de la teoría económica y sobre todo la competencia, el mercado, en general, la competencia sobre un mercado abierto, libre, es ante todo un término que proviene de la economía, pero y sobre todo de la teoría económica que se formó en la modernidad. Ahora, el problema es que hay amenazas para los estados, para los estados nacionales. Por ejemplo, el narcotráfico, el crimen internacional organizado, la trata y el tráfico de seres humanos, mujeres, niños, jóvenes, en general, em, hay esta reacción frente a estos fenómenos y llamarlos como una competencia. Una competencia es como que el narcotráfico estaría en competencia con los estados para ocupar ciertos espacios y apoderarse de esos espacios. Entonces, esto traduce un hecho fundamental o expresa un hecho fundamental, es el hecho de que los estados nacionales ya no son suficientes como para otorgar seguridad. Entonces, se habla ahora de cómo competir con el narcotráfico, porque hay la experiencia ahora del desmoronamiento probable de los estados. Por eso se habla incluso de estados fallidos. Nosotros que nos habíamos acostumbrado a que México sea un referente cultural de la revolución, tú sabes, la revolución mexicana célebre, una de las primeras revoluciones que surgieron en el siglo XX, al inicio del siglo XX. Ahora ustedes pueden ver que es un estado completamente, y desde muchos años atrás, tomado por
narcotráfico, mafias. Entonces hay una competencia, ahora hablamos mucho y confundimos estos dos términos con el término de competencia con el término de la guerra. Guerra yo quisiera designarle para lo que ella, y que siempre se ha hecho, o sea, desde los tiempos más remotos, no solamente la Ilíada, desde los tiempos más remotos, el ser humano ha hecho la guerra y lo seguirá haciendo. Y la guerra ha implicado siempre, obviamente, el aniquilamiento de poblaciones. Pero lo más interesante de una guerra es cómo se justificó, cómo se llegó a justificar en cada momento una guerra. Ahora, en el caso de Rusia contra Ucrania, hay una justificación de la guerra. Todo el mundo dice, sí, una guerra es una estupidez. Y sí, toda guerra es una estupidez humana. Pero que yo diga esto no va a parar la guerra. La estupidez no para la guerra. Esa es la cuestión. Lo interesante aquí es indagar. ¿Qué es lo que hay? Como justificación, por ejemplo, no solamente en Putin, sino en ese Estado para hacer la guerra. ¿Por qué lo hace? Tanto por qué los griegos hicieron la guerra en un momento determinado. ¿Cuál fue la función y el rol del héroe en la antigüedad? Que ahora ya no existen héroes. Entonces son diferencias tan grandes, pero lo importante, por eso la filosofía política nos enseña a indagar, más que en el concepto, en las justificaciones. Por ejemplo, el Imperio Romano, cuando hacía una guerra de expansión, siempre ellos consideraron que la guerra que hacían era necesaria. La necesidad de la cual ellos hablaban era el hecho de que eran guerras justas la que hacían, aun cuando eso era acabar con la población. El término de guerra necesaria, que debemos necesariamente hacer la guerra a los otros, o que la que hacemos como necesaria es una guerra justa, es una justificación de la filosofía política romana. Tanto como nosotros encontramos en la Primera Guerra Mundial, que es la primera guerra de exterminio, o que va a anunciar las guerras de exterminio, que es otra cosa, que es una cuestión muy diferente. Ahora, profesor Chavarría, nos gustaría preguntar un poco una pregunta sobre la actualidad de la guerra. ¿Cómo pensar la guerra en el mundo actual? Usted ha mencionado ya ciertos casos, específicamente el tema de la guerra Rusia-Ucrania, pero ¿cómo pensaríamos, cómo justificar la guerra en el mundo actual? Hay varios elementos que son muy importantes, creo, poder comprenderlos. Primero, el Estado ruso, que es un Estado imperial, siempre lo fue. Desde su fundación, fue un imperio. Llamémoslo así. El mundo asiático, en toda su historia, siempre ha tenido imperios. El imperio mongol, el imperio persa, el imperio japonés. Por eso es que en sociología histórica y política, y en teoría política se habla digámoslo así, del despotismo asiático. O, si ustedes quieren, el modo de producción asiático, que es un modo de producción despótico. Bueno, hay toda una tradición que viene desde los griegos, por considerarlo así. Ahora, primer hecho, Putin lo que argumenta es que él no ha hecho una guerra y no admite el término de guerra. ¿Por qué no lo admite? Esto es muy interesante. Él emplea no el término de guerra, sino operación militar especial en Ucrania. ¿Qué quiere decir? Es el hecho fundamental, y lo sabemos desde el siglo XIX, mucho más en el siglo XX, que si un Estado declara oficialmente la guerra a otro Estado, oficialmente, y lo dice y lo pregona, tiene que someterse a lo que podríamos llamar ciertas reglas bélicas. Por ejemplo, un Estado no puede atacar a la población civil, se enfrenta o pretende enfrentarse a un ejército regular. Primer hecho. Y lo que está haciendo justamente ahora Rusia es los últimos ataques
Es lo que podemos considerar un terrorismo de Estado. Bombardear un edificio de departamentos o un centro comercial donde hay 20, 13 y las víctimas aumentan. Es decir, eso le permite, en otras palabras, le permite borrar del mapa o tener la posibilidad de borrar del mapa a una población, en este caso la población ucraniana, porque él no va a admitir, y ellos lo saben muy bien, esto es una estrategia militar muy sabida, muy conocida desde el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX. No declarar la guerra, pero hacer una operación militar que pueda implicar la aniquilación de la población o, en otras palabras, borrar del mapa a Ucrania. Primer hecho fundamental. Y el segundo hecho que ya lo he anunciado. Rusia pretende tener como imperio que reivindica, como potencia que implica, y lo es, y lo ha sido. Pretende tener una participación en el mundo, una presencia, una hegemonía militar, llamémoslo así. Y es por eso que está conducida a hacer esta operación especial militar. Podremos decirlo, lo vemos como un deseo de poder, una insensatez, una estupidez, sí, pero tiene su justificación para ellos. Que implique muertos, sí, una guerra, yo no voy a hacer el elogio de la guerra, pero que implica muertos, implica aniquilamiento, obviamente, y lo va a seguir siendo. Pero las razones que dan, no solamente él, sino toda la jerarquía militar rusa, es muy interesante. Necesitan recuperar las viejas glorias del imperio soviético, porque para él, según entiendo, según los biógrafos, Masha Gessen habla mucho sobre esto, la biografía más autorizada de Putin, para él ha sido un deshonor, una vergüenza, la caída de la Unión Soviética en el año 90, 91, creo, si mal no recuerdo. Entonces, ese es el término. Pero lo que yo veo es que ya hay muchísimos crímenes factibles de llevar al Tribunal Penal Internacional a Putin y a su jerarquía. Ya hay, no solamente ahora, hay una acumulación y esto va a ser un problema jurídico de un derecho internacional humanitario que va a tener que trabajar sobre este hecho. A la larga, yo espero que, tanto como a Bush, tanto como a Tony Blair, Putin tienen que ser llevados, es mi posición personal, a un tribunal penal internacional. Tanto como Bush. ¿Por qué Bush? Porque autorizó la invasión a Irak. Conjuntamente con Tony Blair, el ex primer ministro británico. De lo que señalas, Miguel, ¿qué es lo que piensas sobre estas dos maneras de ver la guerra? Los unos nos dicen que precisamente la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero el mismo Foucault señala lo contrario. Dice, no, la política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Qué piensas tú? Sobre la primera fórmula que has mencionado, Edison, esa es una fórmula de un general prusiano del siglo XIX. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero esa fórmula está bien para el siglo XIX y para los estados nacionales del siglo XIX. Nosotros estamos en otras condiciones. Y seguir, claro que la gente utiliza, la opinión común, internacional, nacional, la utiliza constantemente esa fórmula, pero ya no significa absolutamente nada. Primero porque la guerra no es la política, y segundo porque esa fórmula expresa muy bien lo que hicieron los estados nacionales en el siglo XIX en su crecimiento. Hacer la guerra como una forma de la política continuada por otros medios. Yo creo que esa fórmula es anacrónica. Ya no logramos comprender con ella
Por ejemplo, la guerra de Siria, tantas guerras que nosotros ahora tenemos, no solamente la de Ucrania, la de Siria, tenemos muchísimas guerras de larga, gran o baja intensidad en el Sahel africano. Entonces, no podemos, ahí, por ejemplo, hay un problema muy fundamental con el extremismo religioso. Entonces, se requieren, como que nosotros, si repetimos esa fórmula, es como que admitimos que no tenemos un arsenal intelectual como para poder comprender un andamiaje, llamémoslo así, para no emplear otro término militar, arsenal, otro andamiaje conceptual para poder comprender. Y la fórmula de Foucault, él esa fórmula no se comprende más que en su concepción de la política como un poder agonístico, digámoslo, aporético en general, pero es la concepción de Foucault. Yo no le doy más importancia a fórmulas. Lo que me parece muy fundamental es que podamos comprender las justificaciones de la política. Eso sí, invito a todos. Y eso es tarea de la filosofía política. Mostrar cuál es la justificación exacta en cada guerra. Como lo hizo los Estados Unidos. Estados Unidos en la guerra de Vietnam, por ejemplo, Estados Unidos no admitió que sea una guerra. Exactamente como ahora Rusia lo dice, fue una operación militar. Pero lo que quiso hacer es emplear bombas de napalm, casi hacerlo desaparecer al Vietcong, a la guerrilla vietnamita, al Vietcong, todos lo sabemos. Pero no solamente ha sido Rusia, también los Estados Unidos han acudido a sus medios. Y a mí me parece muy importante que podamos comprender las justificaciones que se dan a la guerra ahora. Ahora nos trasladamos al tercer momento, ¿qué más encontrar?, para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de guerra. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con Miguel Chavarría. En un primer momento conversamos acerca de la comprensión habitual del término guerra. Luego, Miguel Chavarría nos presentó desde su perspectiva filosófica este concepto. Ahora solicitamos sus recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática. Primero, yo quisiera, más que unas sugerencias, recomendaciones, sugerencia de bibliografía, porque la hay mucho, yo creo que hay que estudiar dos fenómenos que son fundamentales de las experiencias políticas de la humanidad. Los dos fenómenos que nos permiten, además, a través de ellos, comprender los regímenes políticos. Este es el primer fenómeno, es la guerra, y el otro fenómeno es la revolución. Ahora, la experiencia de la revolución es mucho menor. No hay revoluciones, no las ha habido. Pero hay una tendencia que la guerra sea más presente. Esto es importante. Yo quisiera con todo esto dar una visión, decir que el estudio de la guerra, cómo se realiza, cómo se la lleva a cabo, las fases que atraviesa, sin ser expertos militares en historia bélica, pero esto nos permite comprender qué tipo de régimen político es el que sustenta a esta guerra. Esta guerra de expansión es una guerra imperial y por lo tanto podemos deducir ahora que esta guerra imperial, la de Rusia, es un imperio además que tiene una justificación religiosa. Si ustedes están al tanto de lo que diariamente sucede en los hechos y las justificaciones que se da, el patriarca Kirill justifica la guerra. Y el patriarca Kirill es una autoridad religiosa exactamente igual que el Papa.
solo que en la versión oriental del cristianismo. Pero ¿cómo se puede justificar una guerra cuando hay muertos? Cuando justamente el cristianismo le ha dado un valor fundamental, valor sagrado a la existencia humana. Entonces, aquí tenemos cómo hay un problema teológico-político, una autoridad religiosa vinculada que justifica a una autoridad política. Gracias, profesor Miguel Chavarría. El tiempo se ha acabado. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Miguel Chavarría, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.